Buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía, por sus siglas IEAE, un programa vinculado entre el Instituto Politécnico Nacional y México Energía que Mueve. Hoy lunes 24 de febrero del 2025, su servidor Leandro Brito Barrera platicaré del diagnóstico de hidrógeno verde en Baja California. Y para ello, tomemos la noticia que se dio a finales del 2020, en donde Gavin Newsom, gobernador de California, emitió un decreto por el que a partir del 2035 solo se podrán vender coches eléctricos, obviamente en California. Es decir, se prohíbe la comercialización de automóviles de combustión para particulares y en el 2045 esta norma se ampliará a todos los vehículos comerciales. O sea, a partir de 2045 exclusivamente se venden vehículos eléctricos. Pero ya se acerca en 10 años 2035 en donde solamente se van a vender vehículos particulares eléctricos y hay que prepararse para ello. El paso siguiente, una vez dado este decreto, corre a cargo de la Junta de Recursos del Aire de California, encargada de elaborar un reglamento que establezca la normatividad detallada de este decreto. Además, incluirá medidas complementarias para acelerar la introducción, instalaciones de recarga eléctrica y estaciones de hidrógeno. Entonces, Baja California, que es el tema de esta plática, colinda con California y en California, Estados Unidos, es donde dicen a partir del 2035 se venden puros vehículos particulares eléctricos y hay que aumentar las estaciones de carga eléctrica y de estaciones de hidrógeno. Desde ahí, pues surge la duda. En la frontera hay mucho pase de que viven en Baja California y se van a trabajar a California. Entonces, pues va a haber vehículos, aumento de vehículos eléctricos y de hidrógeno que estén circulando por Baja California. Entonces, ¿qué pasó en el finales del 2022, a finales del año 2022? En Sacramento, el Consejo de Recursos del Aire de California aprobó la innovadora regulación de Advanced Clean Cars 2, o sea, autos limpios avanzados 2, que encamina a California hacia el rápido crecimiento de autos y camiones ligeros, cero emisiones y logrará aire más limpio y reducciones masivas en la contaminación que causa el calentamiento global. Esta regla establece que hay que hacer un mapa anual hasta llegar al 2035 solamente de autos y camiones ligeros, cero emisiones, y estos deben ser vendidos para California. Esta regulación toma en cuenta y codifica las metas de vehículos de carga ligera fijadas en la orden ejecutiva que se leyó en la diapositiva anterior, el decreto del 2020. Bueno, una vez más, California lidera el país, o sea, Estados Unidos, y al mundo con una regulación que fija metas ambiciosas para pero realizables para la venta de autos cero emisiones de vehículos eléctricos. Entonces, si ya me dicen que para el 2035 debo de vender puros vehículos eléctricos, ya sea que sean completamente eléctricos o que sean de hidrógeno y el hidrógeno pasa a una pila del hidrógeno donde se convierte en electricidad, pues se establece que a partir del 2026, el próximo año, el 35% de los vehículos que se vendan en California sean eléctricos. Repito, hablando de particulares y camionetas ligeras. El decreto solamente fue particulares, ya en la Comisión del Aire aumentaron no solamente a particulares, sino a camionetas ligeras. Y ya todos los vehículos va a ser hasta el 2045. Pero para esta primera fase se va incrementando cada año hasta llegar al 2035, en donde el 100% de los vehículos deben de ser vendidos eléctricos. Bueno, eso es en cuanto a California.
¿Qué pasa de nuestro lado en México, en Baja California? Bueno, se hizo un estudio por el GIS, la Cooperación México-Alemana, donde dice que el costo total de propiedad, conocido como TCO, de autobuses y camiones de carga, tiene las siguientes características. Tanto los autobuses de transporte público como los camiones de carga pesada, que son vehículos eléctricos de celdas de combustible, este análisis en la frontera es exclusivamente de hidrógeno, hecho por la Cooperación México-Alemana, y dicen que podrían ser competitivos en costo antes del 2030, considerando el costo total de propiedad. Entonces, si vemos esta gráfica, vemos que el costo total de propiedad, en el caso de los vehículos eléctricos que tienen que ver todavía, que tienen motores de combustión interna, o sea, la combustión interna es no para mover al vehículo, sino para generar electricidad y hacer que se mueva el vehículo. Que son estos grisecitos, es ahorita lo más barato, pero este estudio se hizo en el 2020 y se supone que para el 2050 pues, van a ser los más caros. En el caso de los vehículos eléctricos de baterías, que son los azul marino, en el 2020 eran los más caros, pero va bajando a ser un poco más baratos que los de motor de combustión interna. Y finalmente, los vehículos eléctricos de celdas de combustible, los de hidrógeno, los de azul y cielo, ellos empezaron siendo caros y van a ir bajando. Y dense cuenta que se supone que en el 2029 va a ser esta parte aquí, lo dicen que empezó en el 2021 a bajar y que para el 2029 ya se hace este cambio en donde es más barato un vehículo eléctrico de celdas de combustibles que uno de combustión interna. Respecto a los vehículos eléctricos de baterías, actualmente ya son más económicos. Otra vuelta, ¿por qué se siguen haciendo más de baterías y menos de hidrógeno? Pues porque faltan muchas hidrogeneras. Y el tema del hidrógeno que hemos visto tiene grandes problemas de almacenamiento que se están solucionando. Pero en el momento que ampliemos la industria de las hidrogeneras, esto que ya de suyo es más barato, se va a ir abaratando más rápidamente. Esto es para autobuses de transporte público. Para camiones de carga pesada, vean que de inicio, de arranque, cualquier camión de carga pesada que se haga con hidrógeno es mucho más caro, pero que baja conforme pasan los años mucho más rápido respecto a los vehículos eléctricos de combustión interna, que son los grises, que van aumentando su costo. Esto implica que para el 2024, que es más o menos cuando empieza realmente esto a ser real el año pasado, esto no sucedió, no sea en México, y menos en California, Baja California, se han hecho inversiones para ir adquiriendo vehículos de camiones de carga pesada que sean de celdas de combustible de hidrógeno. Entonces, pues esto se va atrasando, no importa que se atrase, de todos modos cuando inicie, rápidamente van a ser más baratos los de celdas de hidrógeno. Entonces, ¿qué tenemos? Que el costo nivelado de hidrógeno, el SOH, tiene como objetivo en los usos de hidrógeno verde en el sector privado, pues estas dos gráficas, tanto sus aplicaciones térmicas industriales de hidrógeno como hidrógeno verde reemplazando hidrógeno gris. Actualmente recuerden que del hidrógeno gris es del petróleo obtenemos el gas natural o directamente sacamos gas natural del subsuelo y de ese gas natural separamos del CH4, separamos el hidrógeno. Y eso implica que
actualmente el costo del hidrógeno verde es mucho más caro, como lo ven en azulito, respecto al hidrógeno gris. Pero estamos hablando que para el 2039 esto se va a cruzar y el hidrógeno verde va a ser mucho más barato que el hidrógeno gris. Recuerden que la industria del hidrógeno lleva décadas existiendo, se utiliza para muchos procesos químicos y se obtiene del hidrógeno gris, del gas natural CH4, del metano. Bueno, pues eso cada año va siendo más caro porque el metano cada año es más caro. Y la energía eléctrica, donde viene el hidrógeno verde, cada vez es más barato un aerogenerador, una fotovoltaica, una geotérmica, una hidroeléctrica, y entonces eso va abaratando cada vez más el hidrógeno verde hasta que en el 2039 sea mucho más barato. Ahora bien, esto recuerden que fue hecho en el 2020, donde todavía no se detectaba el hidrógeno blanco como un gran potencial. Y he dicho muchas veces que a partir de 2023 ya había bastantes reservas de hidrógeno y que a finales de 2024 ya hay reservas de hidrógeno blanco, o sea, extraerlo directamente sin tener que hacer la hidrólisis del agua, simplemente saco el hidrógeno del subsuelo. Claro, sí se tiene que limpiar de algunas impurezas, que es tomo mucho más barato, y entonces ya tenemos reservas de hidrógeno blanco para más de 1000 años. Y entonces este proceso que se espera que sea para el 2039, bajo esta nueva característica de hidrógeno blanco, estoy seguro que se va a adelantar casi una década. Es decir, para el 2030 estaremos ya hablando que el hidrógeno sustituye al hidrógeno gris obtenido de metano. En cuanto a la parte térmica, que es que yo utilizo el gas para calentar, el gas natural, voy a hacer otra vuelta hasta el 2042, cuando usar hidrógeno para calentar, hago la combustión, hidrógeno más oxígeno me da agua, no contamino y me da el calor que necesito y más barato después del 2042. Con el hidrógeno blanco también estamos hablando que esto se va a adelantar. Las condiciones para hacer combustión del hidrógeno van un poco más lenta. Yo espero que para el 2035 esta curva se haga que el hidrógeno blanco o el hidrógeno en general, contando con el verde, sea más barato quemarlo que el gas natural. En caso de este costo de nivelación de hidrógeno, igual hablando de hidrógeno verde para el sector privado, lo que es el costo total de operación o de propiedad de los camiones de extracción minera, vean que desde que se empezó a construir el primer camión de carga para estaciones mineras, son mucho más baratos los de hidrógeno. Vean aquí, 17 son el azul marino, va bajando, va bajando. Respecto a los de diésel. El gran problema de que no haya bastantes, pues es eso, la falta de disponibilidad de hidrógeno para estarlo llevando a las minerías y tener las hidrogeneras que estén repostando el hidrógeno de estos camiones. Pero desde su concepción es mucho más barato. En los que ya mineras que tienen este tipo de camiones, este, son mucho más económicos. En el caso de lo que es para tratar el fierro y el cobre extraído de las minas, utilizar lo que es el hidrógeno verde, ahorita es muy caro en el 2024, pero se supone que para el 2033 esto va a ser mucho más barato que usar el gas natural. Actualmente para hacer tratamientos y purificar más el fierro y el cobre, usamos gas natural, es más barato, pero conforme vaya haciendo más barato el hidrógeno, se va a cruzar y en el 2033 va a ser más barato purificarlos con hidrógeno. Y para aplicaciones térmicas del hidrógeno en las minas, ahorita igual es más caro y estamos hablando que para el 2042 se va a hacer este cruce respecto al gas natural. Con el hidrógeno blanco, repito, esto se va a adelantar una década aproximadamente. Ahora bien, ¿qué pasa de este consumo de hidrógeno en el sector privado?
hablando de Baja California. Vean que para la parte de los vehículos pesados llamados CAEX en minería es donde hay un gran crecimiento de utilización del hidrógeno en el sector privado. Luego la parte de cemento, la parte de lo que son ah, resinas sintéticas. Después está la reducción mineral, el calor, o sea, utilizar el hidrógeno directamente para producir calor, y la parte de calor, pero para minería, una es calor para procesos químicos y de la industria química y otra es calor en procesos de limpieza en la minería. Y para vehículos pesados, que es el azul más ligerito, también va a ir incrementándose. En el caso de Pemex y CFE, ellos también consumen bastante hidrógeno y también va aumentando su utilidad o su necesidad hacia el 2050. Entonces, en California, Baja California, se va a requerir que se incremente la producción de hidrógeno, que se incrementen las hidrogeneras, que se incremente el traslado del hidrógeno, porque se ve en las diapositivas anteriores que desde el 2020 que se hizo el estudio hasta el 2050, todos los procesos donde incluyen hidrógeno tienden a aumentar y tienden a ser más baratos como se obtenga hidrógeno verde de electricidad verde y no se diga, no aparece ahí, yo lo digo en cuanto se utilice más hidrógeno blanco. Pero, ¿qué pasa en Baja California para producir este hidrógeno verde? Bueno, las características actuales de Baja California es que el 84% utiliza gas natural para la parte energética, el 11% geotérmicas, el 8% eólicas, el 2.5% solar y el 0.8% diésel. Esto, conforme va pasando el tiempo, vean que todas estas, el gas, la gris va a ir aumentando, no se diga la parte de gasolina que es la verde, eh, respecto al diésel, y entonces que estos dos, diésel y gasolina verde y anaranjado, van subiendo bastante de precio y lo único que va bajando es el hidrógeno, tanto el hidrógeno fotovoltaico como el hidrógeno obtenido por la parte de aerogeneradores o eólico. De entrada, el azul cielo, que es el eólico, es el más barato respecto al fotovoltaico. Pero para el 2050 casi van a ser igual de obtener el mismo precio por ese hidrógeno. Pero estamos hablando que el cruce de esto de ser más barato respecto a combustibles como gasolina y diésel, ya estamos que en este año van a empezar a hacer algunos el cruce y para el que más va a tardarse es con el gas natural, que estamos hablando a partir de 2042. Bueno, en cuanto al potencial de hacer hidrógeno verde con electrólisis, hay 5 lugares. Tres de ellos son San Felipe Sur, San Felipe Centro, San Felipe Norte. En todos ellos vean que hay 38 gigawatts, 8.7 gigawatts, 1.7 gigawatts de potencial que hay que hacer. En el caso de San Quintín, tenemos que es poco, es 430, y en el caso de la Rumorosa, que es la parte más al norte, la frontera con Estados Unidos, tenemos que 143 gigawatts en total de Baja California. De esos estamos hablando que 5.36, 5.6 perdón, gigawatts serían no, perdón, estamos hablando de sí 5.36 gigawatts serían en la Rumorosa, perdón. De la Rumorosa, el costo de obtener hidrógeno verde está por abajo de $3 para el 2030. En promedio todas están así de 2 a $3 y obviamente entre más barata sea la energía eléctrica, más barato va a ser la obtención de hidrógeno verde. Ahora bien, las oportunidades para este hidrógeno verde que se produzca en Baja California, ¿cuáles son?
la gran potencial renovable y de producción de hidrógeno verde es que abundan recursos renovables en esa frontera para descarbonización de hidrógeno y de transporte, como se dijo arriba, es decir, de la industria y el transporte. Poner más usos de hidrógeno en la minería, en la producción de calor y en combustible para los vehículos de combustión, vehículos de celdas de hidrógeno. Y obviamente, ya que en Estados Unidos la frontera de Baja California es California y ellos tienen regulaciones muy fuertes para el 2035, pues ser proveedores de California. Entonces, Baja California cuenta con una gran integración económica con Estados Unidos. Tan es así que la parte eléctrica, como lo he dicho en otros videos, no está casi sujeta al SENACE porque está aislado, no está dentro del sistema interconectado nacional de Sonora hasta California, sino está separado. Está más bien conectado al Centro de Control de Electricidad de California, Estados Unidos, y hay mucha interacción entre energía eléctrica de California, Baja California y Baja California, California. Muchos habitantes, como lo dije, duermen en Baja California, pero trabajan en California. Entonces, esto podría generar un mercado para la producción e exportación de equipos de la cadena de valor del hidrógeno, sus vehículos y sus componentes. Esto sería una manera de aprovechar la vecindad con el mercado de hidrógeno verde más avanzado de Norteamérica, que es el de California. Pero no solo es el mercado más avanzado de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Entonces, si tenemos el mercado más grande de hidrógeno verde en el mundo, ¿por qué no hacer hidrógeno verde y comercializar con ellos? Hablando de Baja California. Bueno, en Baja California, ¿qué es? Bueno, primero en general en México, no solo en Baja California, en todo México, ¿cómo es la producción de esta parte de hidrógeno? En la primaria, en la más parte alta de la producción, pues obviamente está Pemex, que obtiene petróleo y del petróleo gas natural o directamente gas natural, hace el reformado de vapor de este gas y obtiene hidrógeno. En el caso de infra, con el electrólisis se está obteniendo hidrógeno. Eh, Cualquiera de los dos, ya en lo que es la etapa intermedia del procesamiento industrial, lo combinan con nitrógeno para obtener amoníaco o de ahí todavía obtener ácido nítrico o obtener algunos otros hidróxidos de amonio o la famosa urea si lo combino con dióxido de carbono. Entonces, vean que he platicado que en la parte que comercialmente en Estados Unidos y en todo el mundo más avanzado está el transporte del hidrógeno, es con amoníaco. Y ahorita, hoy por hoy, el único que produce amoníaco es Pemex. Entonces, ahí hay una gran oportunidad de negocio. ¿Por qué? Porque top de países importadores de este amoníaco en el 2021, vean que todos ellos, desde Estados Unidos, India, Marruecos, Corea, Bélgica, Turquía, tienen una hoja de estrategia para hacer hidrógeno verde, excepto Tailandia. Acciones que impulsan el amoníaco verde, obviamente obtenido del hidrógeno verde, y proyectos anunciados de amoníaco verde, es decir, que ellos van a aumentar su producción de amoníaco. Salvo Turquía no lo tiene, pero sí tiene acciones de impulso de hidrógeno verde. Turquía, los que no tienen es Bélgica y China, es decir, que no apoyan a otros a producir hidrógeno verde. Pero el caso que nos interesa es nuestro vecino Estados Unidos, y él sí tiene acciones de que impulse el hidrógeno verde. Entonces, si yo soy su vecino, sus acciones me llegan a mí, que me impulsan a hacer hidrógeno verde para amoníaco verde, para poder hacer su proveedor de hidrógeno verde. Ahora bien, el top de países exportadores al 2021, o sea, que exportan amoníaco. No importa cuáles sean estos 10, Trinidad, Rusia, Arabia, Indonesia, Argelia, Canadá, Qatar, Egipto, casi ninguno de ellos tiene acciones ni proyectos anunciados para hacer hidrógeno verde ni amoníaco verde. Uno que otro tiene palomita. Implica que podemos aprovechar como México en hacer esas hoja de ruta de estrategia de hidrógeno verde, acciones de amoníaco verde y proyectos anunciados para hacer hidrógeno verde. Entonces, este amoníaco, vean que la mayor parte se utiliza para hacer urea, combinarlo con dióxido de carbono, y con amoníaco, que es el verde, hasta ahorita muy poquito, y es donde podemos incrementar
enormemente el traslado del hidrógeno a partir de amoníaco. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, el amonio, perdón, el nitrógeno lo obtengo de la atmósfera, el hidrógeno lo obtengo de la hidrólisis con una electricidad verde, fotovoltaica, aerogenerador, hidroeléctrica, y entonces al unirlos me da el NH3, que es el amoníaco. Cuando el amoníaco se calienta a una temperatura entre 350 y 550 grados centígrados, una reacción química se produce, lo que conduce a la separación del nitrógeno al hidrógeno. Entonces lo llevo en amoníaco, recuerden que es a 17%, implica que de cada tonelada, 170 kilogramos, es un poco más, me decía, lo dije en la primera plática, en donde casi es ya 200 kilogramos lo que se obtiene de una tonelada de amoníaco. Entonces, en la anterior plática poníamos que yo invierto una cierta cantidad muy grande de energía para hacer el nitrógeno, combinarlo con el hidrógeno o cualquier otro proceso para almacenar el hidrógeno. Y necesito una cantidad de energía más pequeña para regresarlo a hidrógeno. La diferencia de esa energía alta y energía baja es la energía disponible del hidrógeno. Y eso ya es rentable para el amoníaco y entonces el hidrógeno requiere de una compresión a 700 veces la presión de la atmósfera y un enfriamiento de menos 253 grados centígrados para su almacenamiento. Pero eso es si lo quiero transportar de hidrógeno solito. O sea, 700 es arriba de 700 bar y menos 253 grados centígrados es casi llegar al cero absoluto. Por su parte, el amoníaco verde puede ser almacenado en 11.7 bar. 11.7 bar contra 700 bar, pues es una diferencia. Y bajar y la depresión o enfriarlo a menos 33 grados centígrados. Menos 33 grados centígrados es muy fácil de llegar a esa temperatura respecto a casi el cero absoluto. Por eso es mejor transportarlo en amoníaco, el hidrógeno, que solito el hidrógeno. Claro, se pierde una cierta cantidad entre la energía para pasarlo en amoníaco y otra energía en retirarlo del amoníaco. Pero aún así es mucho más rentable que estar emitiendo energía en llegar a casi al cero absoluto para que son 7 kelvins para andar haciendo esto de criogénico, mandar directamente el hidrógeno. Entonces, aunque tenga hidrógeno blanco, hoy por hoy una opción para transportarlo por todo el mundo es ese hidrógeno blanco, convertirlo en amoníaco. Entonces, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta? Que se acaba de anunciar la ciudad verde inteligente en el desierto de Mexicali, más grande, pues, de México y ahí sí podríamos decir casi del mundo, ¿no? Por lo menos más grande que Las Vegas, que también está en el desierto. Se espera la construcción de 27,000 casas, 40 naves industriales y con más de 75,000 millones de pesos de inversión. Entonces, ustedes ven aquí es completamente desierto y esta parte de aquí está animada, estas son animaciones de cómo se va a estar poniendo naves industriales y 27,000 casas. Esto está en la frontera de Mexicali con Tecate, pasando por la Rumorosa, en donde actualmente ya se puede otra vuelta retomar el hacer proyectos energéticos de aerogeneradores porque el viento es muy estable, fotovoltaicos porque es desierto. Y entonces, ¿qué es lo que dice ahora la reforma energética que se está discutiendo en la Cámara de Diputados y Senadores, Reforma Energética de México 2025? Que yo puedo hacer contratos de producción a largo plazo, que sí requieren permiso. Pero si yo tengo una central fotovoltaica que me genera energía eléctrica y que va a ser exclusivamente usada para separar el hidrógeno del oxígeno, obtener hidrógeno verde, voy a hacer un contrato de producción a largo plazo y con mi empresa específicamente diseñada para obtener el hidrógeno acorde a la cantidad de energía que están produciendo mis paneles fotovoltaicos. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que México Energía que Mueve estará impulsando el proyecto que está en este predio, en donde es el predio Valle de Oco. Híjole, no alcanzó a ver,
Ocotlán. Y este predio tiene 67 hectáreas en donde los vecinos ya son paneles fotovoltaicos, en donde está en la frontera, bueno, aquí se ve el puntito, ya está en la frontera casi con Estados Unidos, en donde pasa por aquí, esta de aquí es la carretera, y al lado de esta carretera pasa el gasoducto de Sempra, que su comercializadora es Genova, y entonces, y más aquí hacia la derecha, vean que aquí el puntito está casi ya en Mexicali, a unos cuantos kilómetros está Mexicali, en donde va a estar ese desarrollo de ser la ciudad verde más grande de México, en medio del desierto. Entonces, se hace idea el que si nosotros vamos a hacer crecer esta frontera con ciudades verdes, con energía verde, y donde el amoníaco es la forma más fácil de transportar el hidrógeno y poderlo entregar a nuestros vecinos de Estados Unidos y empezar nosotros a tener hidrogeneras, porque muchos de los vecinos viven en México y trabajan en Estados Unidos, bueno, para que circulen sus vehículos de hidrógeno en toda la frontera. Entonces hace bien que el tener un contrato de tener energía fotovoltaica eléctrica y mandarla a una hidrogenera y que esa hidrogenera almacene el hidrógeno combinándolo con el hidrógeno del aire para hacer amoníaco, pues hace que sea este proyecto uno de los primeros en paralelo a los que hace Pemex, que ahorita es el único que está haciendo este amoníaco verde, y que aquí ya está la empresa que va a ser la parte de la fotovoltaica, la empresa que va a hacer el amoníaco y la empresa de Estados Unidos que va a contratar o que va a comprar todo ese amoníaco. Entonces, espero igual, como les digo, como son proyectos privados, que tanto me puedan dejar eh, darles información, pues, se lo estaré dando, pero México Energía que Mueve estará participando en ese proyecto. Se despide su servidor, Leandro Brito Barrera. Adiós.